Una baba de saliva blancuzca goteaba desde la comisura de sus labios resecos sobre un par de maletas desvencijadas. Su garganta emitía sonidos guturales que se generaban con el retumbar de sus alteradas cuerdas vocales a punto de desgarrarse. Los vellos de su nuca y sus antebrazos se hacían cada vez más gruesos y los pliegues de su ropa se tensaban mientras los músculos de su pequeño cuerpo se hacían cada vez más grandes y fuertes. Manuel Blanco Romasanta estaba experimentando nuevamente el doloroso proceso de convertirse en una bestia indomable, producto de una maldición demoníaca que rompía las reglas físicas y la realidad ordinaria a la que los hombres estuvieron acostumbrados durante siglos. A unos pocos metros de allí, una mujer miraba la escena aterrada mientras resguardaba a su pequeña hija bajo sus enaguas, cubriéndole los ojos para evitar que la grotesca imagen del hombre se hospedara en su memoria como una nueva fábrica de pesadillas. Sus ropas finas se rompieron sin oponer ninguna resistencia ante el crecimiento desmesurado de su torso y sus piernas. Las pupilas de sus ojos se dilataron y su retina se hizo mucho más fina. Ahora percibía la noche de otra manera y captaba el brillo de la luna llena con mayor sensibilidad. Sus uñas se convirtieron en garras negras y afiladas, las palmas de sus manos y sus pies se volvieron ásperas, su nariz se fundió con su boca formando un hocico largo, su sentido del olfato era mucho más agudo. Podía oler las gotas de orín que humedecieron los calzones de Antonia y las glándulas del miedo secretando dopamina de forma desmesurada. El dolor de la transformación era insoportable. Su barba se transformó en un pelaje áspero y su cabello bien peinado se convirtió en una melena tosca, capaz de soportar el frío más intenso sobre la faz de la tierra. Sus dedos terminaron de desfigurarse, y luego del crujir violento de sus articulaciones y la deformación extrema de cada una de las piezas óseas, entre convulsiones abruptas, su tronco adoptó su forma final y se inclinó para apoyarse en cuatro patas fuertes y peludas. Sus dientes habían adoptado un tono amarillento y un tamaño considerable. Cada una de sus piezas dentales era como un cuchillo afilado dispuesto para la muerte. Sus genitales, tan confusos para él desde que era un niño, se habían convertido ahora en una maraña de pelos que no permitían determinar con certeza su sexualidad. El miedo y la desesperación que le habitaban al principio de su transformación se habían esfumado. Ahora sentía que, a través de las venas dilatadas de su cuerpo monstruoso, circulaban ingentes cantidades de adrenalina que alteraban su equilibrio de testosterona y estrógeno, dando a la bestia una energía inconmensurable. El hombre lobo de Galicia miró hacia el cielo y aulló de forma triunfante. Los fuertes sonidos de su garganta retumbaron a través de las fragas y las montañas de la región. Ante el inminente peligro que representaba el transformado Manuel Romasanta, Antonia había logrado superar la parálisis del miedo que la había invadido y tomó bruscamente a su hija entre sus brazos mientras ponía pies en polvorosa. Una leve llovizna dio inicio a la cacería. El hombre lobo corría con vehemencia a través del monte, dejando grandes huellas a su paso y deteriorando los troncos de los árboles más emblemáticos de la zona. El castañeo de los colmillos se mezclaba con la respiración agitada de Manuel para formar un gemido violento que cada vez se hacía más intenso, a medida que pasaba el tiempo y Romasanta no lograba encontrar a su presa. Antonia se escondía tras un gran árbol al cual ceñía su espalda desesperada mientras tapaba la boca de su hija sollozante. El miedo emanaba por los poros de su piel mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Sentía los pasos de su perseguidor rompiendo las hojas secas del suelo. Sentía la ira y el deseo de muerte que la bestia secretaba. La espesura de la fraga gallega causaba una fuerte sensación de claustrofobia en la mujer. Se comenzó a sentir ahogada, no solo por el pánico, sino por la densidad de la flora a su alrededor. El bosque era un universo de olores. Manuel se había habituado ya a su sofisticada nariz canina, la cual le permitía diferenciar cada elemento a través del olfato. La madera húmeda de los árboles, la savia que recorría el tronco de las plantas más fértiles, la fragancia de los frutos maduros de cada una de las ramas que le rodeaban. El hombre lobo aminoró su apresurada búsqueda.
Su respiración agitada se calmó y se permitió sumergirse en el entorno, reconociendo cada objeto que le rodeaba. Había allí una serie de olores particulares que no pertenecían al bosque. La mujer sintió a sus espaldas la presencia cada vez más cercana del que hasta entonces no era más que el gentil comerciante de corta estatura, reconocido por todos en el pueblo como un gran hombre. Ahora era un animal imponente de más de 2 metros de alto, con navajas de proteína fibrosa en las garras y cuchillos de esmalte reforzado en sus fauces. Violentas imágenes acudían a la mente de Antonia, provocándole una parálisis que se extendía a su propia hija, aterrada de ver a su madre tan fuera de sus casillas. Manuel agudizó sus húmedas fosas nasales, percibiendo el olor del sudor frío. La esencia salada de unas lágrimas se entremezclaba con la pútrida fragancia de los excrementos aún sin expulsar de un cuerpo caliente, cuya pestilencia contrastaba con los olores del bosque. Manuel estaba cada vez más cerca de su presa. Podía sentirla y escucharla. Llegó lentamente a un gran árbol del tronco negro y ramas vacías. Comenzó a rodearlo despacio. Antonia se hundió en sus hombros al tiempo que sus piernas se debilitaron considerablemente. Logró mantenerse de pie únicamente por la fuerza de voluntad que le recordaba que debía proteger a su hija hasta donde fuera posible. El crujir de las hojas muertas era cada vez más cercano y fuerte. La mujer comenzó a sentir la respiración de su cazador y el calor de su cuerpo estaba muy cerca. Dejó de tapar la boca de su hija y comenzó a tapar sus ojos. Manuel terminó de rodear el árbol. Al final de este se encontró con su última trabajadora inclinada contra la corteza tosca del tronco. La niña yacía entre las enaguas de su madre, abstraída del terror y desconcertada ante su desconocido entorno. La boca del hombre lobo comenzó a producir saliva de forma desproporcionada. Sus ojos se hicieron más pequeños y profundos, mientras que su nariz se deleitaba con la plenitud de los olores, ahora cercanos. Una energía explosiva se apoderó rápidamente del torso y las extremidades de la bestia. Los breves instantes de quietud sirvieron para que la mujer encomendara su alma y la de su hija al Todopoderoso, mientras que la bestia se preparaba para suplir sus necesidades de violencia y destrucción. Los músculos del animal se tensaron. Era hora de cenar. Esto que acaban de escuchar es una introducción adaptada de uno de los interludios de mi primer libro, Descenso, la novela que escribí hace ya más de 8 años y que acompañó los primeros pasos de este podcast. Hoy, Descenso ya está a punto de finalizar su 3ª edición. Así que si se la quieren llevar firmada, pueden escribirme en el link que les dejo en la descripción o en cualquiera de mis redes sociales. Por esta razón, hoy vamos a revisitar una historia que tuvimos que borrar por derechos de autor en este mismo podcast, pero que hoy vuelve mucho mejor redactada y narrada que cuando la lanzamos por primera vez en 2019. Hoy les voy a contar la historia de un hombre que se convirtió en una leyenda terrorífica que rozó lo paranormal y lo inexplicable. Hoy les voy a contar la historia de Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz. Para contarles esta historia tenemos que viajar a la península ibérica, a España, la que en una época fue nuestro reino regente y que hoy nos mira con nostalgia desde la otra orilla del Atlántico. Pero también tenemos que viajar en el tiempo, 2 siglos atrás, porque Manuel Blanco Romasanta nació el 18 de noviembre de 1809 en la aldea de Regueiro Esgos, Orense, en la que hoy es conocida como la Comunidad de Galicia.
como producto del amor entre Miguel Blanco y María Roma Santa, que se juraron en una iglesia amor para siempre. En su casa había ya otros 4 hermanos que supieron darle la bienvenida a ese bebé rubio que nació con una condición especial. En realidad no era un hombre, era una mujer. ¿Pero cómo que era una mujer? Bueno, resulta que cuando Manuel Blanco Roma Santa nació, en 1809, ni siquiera quienes lo recibieron al mundo pudieron determinar con claridad si era niño o niña. Presentaba una extraña condición genital que confundió a quienes lo examinaron, en una época donde la medicina rural española apenas podía comprender este tipo de variaciones físicas. Ante la duda, tomaron una decisión práctica. Fue registrado como mujer. Lo bautizaron Manuela. Y así pasó los primeros años de su vida. Vestido como niña, criado como niña y tratado socialmente como niña en un pequeño entorno gallego profundamente religioso y rígido, donde la identidad no era una discusión psicológica o médica, sino una imposición inmediata de la comunidad. Pero mientras el pueblo veía una niña frágil y extraña, su cuerpo comenzaba a desarrollarse de otra manera. Porque pese a la ambigüedad genital, su organismo segregaba altos niveles de testosterona. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer rasgos masculinos más evidentes. Su cuerpo empezó a transformarse en dirección opuesta a la identidad que le habían impuesto desde el nacimiento. La voz, la complexión y ciertas características físicas. Todo empezó a romper la ilusión de que Manuela existía. Finalmente, un médico concluyó que biológicamente era un hombre, y entonces su identidad fue corregida oficialmente. Manuela pasó a convertirse en Manuel. Pero una rectificación legal jamás borra una infancia. Y ahí aparece uno de los elementos más inquietantes de su historia: la construcción fracturada de su identidad. Porque Roma Santa creció en medio de una contradicción permanente entre el cuerpo, la percepción social y la forma en que el mundo lo obligó a entenderse a sí mismo. Durante años habitó un espacio ambiguo, ciertamente incómodo y difícil de nombrar incluso hoy en día en algunos lugares del mundo. En la Galicia rural del siglo XIX no existía el lenguaje para explicar algo así. Solo existía la sospecha, la rareza y la superstición. Eso inevitablemente marcó su relación con los demás y consigo mismo. Muchos historiadores creen que aquella infancia pudo haber generado un profundo sentimiento de aislamiento y de formación identitaria, no porque una condición física convierta a alguien en criminal, pues eso sería absurdo, sino porque crecer siendo observado como algo extraño en una sociedad brutalmente conservadora podía producir una sensación constante de no pertenecer del todo al mundo humano que lo rodeaba. Y resulta perturbador pensar en eso después, cuando años más tarde Manuel Blanco Roma Santa afirmaría ante un tribunal que no era un hombre, sino una bestia, atrapada en el cuerpo de un hombre. Cuestión que la familia lo crió como mujer hasta sus 8 años. Años en los que tuvo todos los condicionamientos propios de la época. Se le enseñó a ayudar en los quehaceres del hogar, a convivir con las otras féminas y limitarse a cumplir su papel secundario tal como lo estipulaban los parámetros machistas de aquella época. Pero cuando la testosterona salió a flote a medida que el niño crecía, fue inevitable luchar contra sus instintos masculinos, y los padres contrariados decidieron eliminar esa última A de su nombre para convertirlo, como por acto de magia, en Manuel. Un joven que gracias a la educación recibida era mucho más culto que los aldeanos promedio de la España rural decimonónica. Sabía leer, escribir, sumar y restar. Mucho más de lo que sabían sus vecinos o lo que actualmente saben algunos desdichados que les tocó crecer en países olvidados por la mano de Dios y sus propios gobiernos. El caso es que Manuel mismo sentiría que la escuela ya era demasiado simple para seguir perdiendo el tiempo en ella todos los días de sol a sol. Entonces decidió abandonar sus estudios y se puso al servicio de su tío, un sastre que le enseñó todo lo concerniente a la confección de distintos ropajes. Un negocio modesto, pero constante,
que más adelante le permitiría abrirse camino a nivel profesional. Además, en el marco de sus actividades también aprendió a fabricar jabones y perfumes, por lo que la variedad de sus oficios lo llevó con el tiempo a ser una persona muy conocida en el pueblo y en las villas aledañas. El reconocimiento casi siempre va acompañado del éxito. Años después, cuando Manuel Blanco Romasanta ya estaba sentado frente a jueces y médicos intentando explicar por qué tantas personas habían desaparecido a su alrededor, contó una historia que parecía arrancada directamente de una pesadilla campesina gallega. Según él, todo había comenzado muchos antes de los asesinatos. Dijo que siendo joven vivía obsesionado con una serie de desapariciones ocurridas cerca de los bosques. Personas que salían de un pueblo y jamás regresaban, mujeres, viajeros y campesinos. Y alrededor de aquellas ausencias siempre aparecía el mismo rumor: un hombre lobo que caminaba por la montaña. Manuel aseguró que un tío suyo comenzó a sospechar que algo extraño ocurría realmente. Decía haber encontrado enormes arañazos en árboles y piedras, marcas imposibles para un animal común. Huellas profundas alrededor de senderos donde después aparecían restos de ropa o señales de violencia. El hombre empezó a convencerse de que aquello no era un lobo normal, y una noche decidió seguir el rastro. Según el propio relato de Romasanta, su tío se internó en el bosque y terminó viendo una figura monstruosa moviéndose entre los árboles. No un animal completo, no un hombre completo. Algo en la mitad, algo intermedio. Una criatura erguida, cubierta de pelo, desplazándose entre la oscuridad como si conociera perfectamente el terreno. Manuel afirmaba que su tío volvió aterrado, asegurando haber visto a un hombre transformarse en bestia bajo la luz de la luna. Y entonces venía la parte más inquietante del testimonio. Romasanta decía que tiempo después él mismo sufriría esa misma maldición. Contó que una noche cayó al suelo, presa de sus convulsiones violentas, que sintió cómo sus huesos se deformaban, cómo el cuerpo se cubría de pelo y cómo un deseo insoportable de sangre comenzaba a dominarlo. Afirmaba haber despertado días después, desnudo y cubierto de barro, sin recordar completamente lo ocurrido, pero rodeado de restos humanos y rastros de animales salvajes. Decía que durante 13 años vivió atrapado entre dos naturalezas, hombre de día y bestia de noche. Y lo más perturbador era que no narraba aquello como alguien delirante o descontrolado. Lo hacía con tranquilidad absoluta, como si simplemente estuviera describiendo una enfermedad. Así transcurriría la adolescencia del joven hermafrodita, que además tenía otro rasgo físico particular: su cortísima estatura, por la cual también sería reconocido entre sus clientes y vecinos. Romasanta apenas llegó a medir 137 centímetros, lo que hoy en día le bastaría para ser considerado un enano, aunque sus características no le acercaban mucho a este selecto grupo. Adicionalmente, Manuel tenía una condición psicológica muy marcada por las ingentes cantidades de testosterona que su cuerpo secretaba. Era una persona tremendamente irascible y explosiva, que aunque solía mostrarse muy amable con todos los que trataba, en ocasiones tenía episodios psicóticos pasados por terribles cantidades de violencia. De cualquier manera, nada de esto le impidió enamorarse de una mujer de su pueblo. Una jovencita de su misma clase social que se fijó en él y se sintió particularmente fascinada por el éxito creciente del joven, que cada día tenía más y más clientes, asegurando un futuro prominente. La pareja contrajo nupcias cuando Romasanta tenía apenas 22 años y formaron un hogar ejemplar en el que se veía venir muchos hijos y mucha prosperidad. Sin embargo, el espectro de la muerte llegaría a la casa de Manuel y se postraría sobre el umbral de la puerta del hogar y se llevaría fugazmente a su esposa tan solo un año después de haber contraído nupcias. Entonces, tras este penoso episodio, Romasanta decidiría que no perdería su vida en un solo lugar y comenzaría a trasladarse de forma periódica entre diferentes aldeas de Galicia.
Esta decisión terminaría por consumar su éxito y llevarlo a lo más alto de su carrera personal, pues sus perfumes, jabones, manteca y prendas de vestir comenzarían a surcar los caminos rocosos del Imperio español y serían reconocidos por su calidad sin importar la distancia que los separaba de su origen. De esta manera, Manuel se convirtió en un exitoso empresario con una pequeña fortuna y negocios prominentes que le exigían atravesar bosques y ríos a petición de un creciente público que además solía adquirir sus servicios como escriba o lector, dados sus conocimientos en estos campos. Como suele pasar con varios asesinos seriales, Manuel había logrado posicionarse cómodamente en la pirámide social, tal como un habilidoso camaleón. Pero todo ese éxito inconmensurable no detuvo los impulsos de ira de Roma Santa. Nunca dejó de ser el pequeño demonio que en ocasiones perdía la cabeza momentáneamente y la maldad echó raíces en su corazón. Entonces, en este punto de su vida, cometería su primer asesinato, cuando Vicente Fernández, un alguacil de León, fuera a uno de sus negocios a clausurarlo para cobrarse una vieja deuda. Manuel actuó fríamente y manipuló al oficial sin mucha dificultad para llevarlo al bosque. Ese bosque que conocía tan bien gracias a sus viajes constantes. Esos fríos árboles que parecían ofrecer una complicidad silenciosa con los planes del asesino, quien apenas se vio en total soledad con el alguacil, decidió sacar un cuchillo y acabar con la vida de su rival sin piedad alguna, para luego descuartizarlo y dejar su cuerpo abandonado a la suerte de los buitres y otros animales carroñeros que se dieron un festín con las carnes suaves de Vicente. El problema es que la esposa del alguacil fue testigo de cómo los dos hombres se adentraron en el bosque para luego nunca más volver a ver a su pareja. Por esto, Manuel fue apresado y en un juicio rápido fue condenado a 10 años de prisión, los cuales nunca pagó porque escapó de la comisaría y huyó hacia una pequeña aldea en la provincia de Orense, donde vivió unos meses entre desechos de ganado y animales de granja que lo resguardaron con su tranquilidad e inocencia. Naturalmente, las autoridades emitieron una orden de búsqueda y declararon a Manuel en rebelión. Ambos actos insuficientes para capturar al hombre que logró salir impune de su primer episodio de asesinato. Pero no solo Manuel lograría librarse de las consecuencias de sus actos, sino que tiempo después, cuando las autoridades ya habían reducido sus esfuerzos de búsqueda, decidió volver a la sociedad en ese mismo pueblo donde se refugiaba y comenzó a reconstruir su imperio comercial, esta vez dedicado exclusivamente a comerciar con empaques de manteca y porciones de grasa, las cuales le solían comprar para procedimientos de cocina. Además, Roma Santa se mostraría como una persona servicial y acomedida que supo ganarse el favor de varios ciudadanos con los que trató de forma cercana. Esta confianza le permitió a Manuel poder llevarse gente al bosque con el supuesto objetivo de acompañarles a otras aldeas para conseguir productos a mejor precio o para establecer nuevos negocios. Naturalmente, ninguno de sus acompañantes volvía a casa, y en su lugar, Manuel se acercaba a la casa de los familiares del desaparecido para entregar cartas escritas por él mismo en las que supuestamente se narraban hechos extraordinarios en tierras lejanas, nuevos trabajos, oportunidades inesperadas y éxitos absolutos que no eran más que mentiras fabricadas por el propio psicópata para no despertar sospechas. Las víctimas, según aquellas cartas, habían llegado sanas y salvas a otras regiones del reino. Estaban prosperando y comenzarían una nueva vida lejos de Galicia. En una época donde las distancias eran enormes y las comunicaciones prácticamente inexistentes, aquello bastaba para calmar a las familias. Y en principio resultó, porque Roma Santa entendió algo fundamental. No necesitaba ocultar cadáveres perfectamente. Necesitaba administrar la esperanza de quienes esperaban noticias. Mientras la familia creyera que su hija, hermana o esposa seguía viva en otra provincia, nadie iniciaría una búsqueda real. Nadie recorrería los bosques. Nadie preguntaría demasiado. Así construyó un modus operandi tan simple como aterrador.
Primero identificaba mujeres vulnerables, generalmente viudas, campesinas pobres o madres solteras que soñaban con escapar de la miseria gallega. Luego se presentaba como guía, comerciante o intermediario capaz de llevarlas hasta pueblos más prósperos donde supuestamente podrían conseguir trabajo como criadas o empleadas domésticas. Roma Santa parecía inofensivo, pequeño, educado, amable y servicial. Inspiraba confianza. Y precisamente por eso podía acercarse sin levantar alarmas. Después iniciaba el viaje. Se internaba con ellas por caminos montañosos, senderos rurales y bosques aislados donde prácticamente no existía presencia de las autoridades. Y allí, lejos de cualquier testigo, desaparecían. Algunas investigaciones sostienen que las asesinaba brutalmente en medio del bosque. Otras sugieren que primero las manipulaba emocionalmente para mantenerlas tranquilas antes del ataque. Lo cierto es que después regresaba solo. Y entonces comenzaba la segunda parte del método. Vendía las pertenencias de las víctimas en otros pueblos, comercializaba ropa, joyas y objetos personales, y mientras hacía circular estos bienes, entregaba las cartas que ya mencionamos. Este sistema le funcionó de manera impecable. Las desapariciones parecían migraciones y las muertes parecían nuevos comienzos. Pero Galicia empezaba a llenarse de ausencias. Los caminos comenzaron a adquirir una reputación maldita. Las historias crecían de pueblo en pueblo. Mujeres que salían y jamás regresaban. Niños perdidos. Restos humanos encontrados entre las montañas. Rumores sobre lobos enormes merodeando los bosques. Y detrás de todo, desplazándose silenciosamente entre aldeas miserables, estaba Manuel Blanco Romasanta. La muerte en persona azotaba al reino de Galicia. Pero esto no es lo más increíble de esta historia. Manuel no era un asesino cualquiera. No era un simple matón que gozaba del sufrimiento de sus víctimas. Manuel supo aprovecharse de la oscuridad cultural que rodeaba a España por aquella época y supo adaptarse a los miedos de la sociedad por lo desconocido. Resulta que más adelante en sus testimonios, Manuel Blanco Romasanta confesaría que todos sus asesinatos, que se creen fueron 17, fueron el resultado nada más y nada menos que de una maldición. Un sortilegio que una bruja arrojó sobre él para convertirlo en un hombre lobo ansioso de carne humana que de forma incontrolable salía de cacería cada vez que la luna se llenaba sobre los cielos para iluminar las noches y hacer más visibles a las presas que sucumbieron ante sus afilados colmillos. Como Antonia, la protagonista del relato con el que empezamos este capítulo, varias mujeres cayeron ante los impulsos destructivos de Romasanta. Todos los cuerpos aparecían destruidos en las inmediaciones de los bosques. Para esa época, la criminología no estaba tan avanzada como hoy, por lo que era natural que los mismos agentes se horrorizaran ante la destrucción de los cadáveres, por lo que por todo el pueblo comenzó a cundir la leyenda de un hombre lobo gallego tremendamente mortífero. El problema es que Manuel se volvió cada vez más descuidado. Dejó de enviar las cartas y no le importaba ser visto con los futuros desaparecidos. Adicionalmente, llegó incluso a comercializar la ropa de sus víctimas, por lo que en el pueblo donde estaba se le comenzó a relacionar con los asesinatos. Esto obligó al hombre a huir y a ubicarse en otros pueblos de Galicia, donde siguió su espiral de matanza de la misma forma. Su fama creció al punto de que llegó a ser apodado el Sacamantecas. Esto porque se llegó a creer que extirpaba la grasa de sus víctimas y la empacaba en frascos que luego le vendía a la gente. Sin embargo, esto nunca llegó a ser comprobado al 100%. El caso es que el viaje de muerte de Romasanta lo llevó a Toledo, una de las ciudades españolas más importantes por aquella época. En el centro del imperio fue imposible seguirse escondiendo, por lo que fue capturado en pocos días, dando inicio a uno de los juicios más controversiales y recordados en la historia.
Y con el tráiler de la película Roma Santa, La Casa de la Bestia, seguimos este relato que tomó tintes surreales cuando el juez abriera el juicio 1178 reconociendo abiertamente a Manuel como un hombre lobo. En cada una de las más de 2000 páginas escritas, los acusantes se referían a Roma Santa como un auténtico hombre lobo, y él mismo utilizó esto para su defensa, tal como podemos constatarlo en alguna de sus declaraciones. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Cuoso. Me encontré con 2 lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2 hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. Los otros 2 lobos venían conmigo, que yo creía también que eran lobos, y se cambiaron a forma humana. Eran 2 valencianos, uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro, y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Don Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Sin embargo, ninguno de aquellos alegatos le sirvió realmente a Manuel Blanco Roma Santa para librarse de su responsabilidad. El tribunal terminó concluyendo que más allá de las historias sobre maldiciones, bosques embrujados y transformaciones bestiales, frente a ellos había un asesino múltiple perfectamente consciente de sus actos. Las desapariciones, las pertenencias encontradas, las contradicciones en sus relatos y las confesiones parciales terminaron construyendo un caso demasiado sólido para ser ignorado. Así, Roma Santa fue condenado a morir mediante el garrote vil. Y pocas imágenes representan mejor la brutalidad de aquella España decadente del siglo XIX que ese mecanismo de ejecución. El condenado era sentado y atado frente a una estructura de hierro y madera. Detrás de su cuello se colocaba un aro metálico conectado a un tornillo que al girarse lentamente aplastaba las vértebras cervicales hasta romperle el cuello o asfixiarlo de manera agónica. Era una muerte pública, fría y profundamente humillante. No había épica, no había redención, y solo había un cuerpo retorciéndose mientras el Estado demostraba su poder. Pero incluso entonces, la historia de Roma Santa seguía siendo demasiado extraña para terminar como un caso común, porque su abogado defensor entendió algo fundamental. Quizá no podía demostrar que su cliente realmente se transformaba en lobo, pero sí podía convertir la licantropía en una duda médica. Y en una época fascinada por la frenología, la hipnosis, las enfermedades mentales y los límites desconocidos de la mente humana, aquella idea comenzó a despertar curiosidad más allá del tribunal. El caso empezó a circular por distintas regiones de Europa. Médicos, periódicos y estudiosos discutían si Manuel Blanco Roma Santa era simplemente un asesino o el portador de una extraña enfermedad mental que lo hacía creerse una bestia salvaje. Y fue entonces cuando apareció un personaje inesperado, un hipnotista francés llamado Philips, quien escribió directamente a la corona española solicitando que se suspendiera la ejecución para poder estudiar científicamente al acusado. La petición llegó hasta las manos de la mismísima reina Isabel II, y contra todo pronóstico, la monarca decidió intervenir. La sentencia de muerte fue conmutada. El garrote vil jamás cerró sobre el cuello de Roma Santa. La corona perdonó su vida y transformó su condena en cadena perpetua, argumentando el interés científico y médico que despertaba el caso. De un momento a otro, el supuesto hombre lobo de Galicia dejó de ser únicamente un criminal para convertirse también en un fenómeno de estudio. Aquello alimentó todavía más la leyenda, porque para muchos campesinos gallegos la decisión de la reina no significaba que Roma Santa estuviera enfermo, significaba algo mucho peor, que incluso las autoridades temían lo que podía ser realmente. El rumor se extendió como pólvora. Algunos aseguraban que no era un hombre común. Otros juraban que la prisión apenas podía contenerlo, y poco a poco comenzó a construirse alrededor de él una imagen casi sobrenatural.
Roma Santa fue llevado a prisión y encerrado en una celda aislada, una celda desde donde jamás pudiera ver la luz de la luna llena. Al menos eso contaban las historias, porque según el imaginario popular, probablemente los barrotes no resistirían el embate de un hombre lobo feroz si la maldición despertaba nuevamente entre las sombras. Cuestión que el 14 de diciembre de 1863, luego de varios años en cautiverio en los que fue estudiado y en los que se consignó que efectivamente no era un hombre lobo, algo que la sociedad nunca quiso entender, Roma Santa sucumbió ante la fuerza destructiva de un cáncer de estómago que lo mató cuando tenía apenas 54 años. De su vida en la prisión no se supo mucho. Su leyenda quedó en los bosques y en las montañas de Galicia, donde aún hoy en día se dice que cuando hay luna llena, se puede escuchar a lo lejos el aullido de un hombre lobo solitario que acecha los sueños de los más pequeños y las pesadillas de los más grandes. Sobre su figura se hicieron libros, documentales, películas e incluso hasta merchandising. En medio de todo, tal como lo dice la leyenda, Manuel Blanco Roma Santa se volvió inmortal como los hombres lobo. Nos aterran las tinieblas. Por muy impulsivos que podamos considerarnos, la verdad es que guardamos nuestra integridad con recelo y somos tremendamente precavidos a la hora de exponernos a lo desconocido. En ocasiones nos limitamos a ver el panorama desde la seguridad de la baranda. Salvaguardamos nuestra integridad espiritual en la tranquilidad de lo desconocido, de lo que se puede explicar con la ciencia y la investigación. Hoy en día conocemos buena parte del mundo gracias a esas disciplinas que se encargan de explicarnos cómo funciona todo. Ya no creemos que los relámpagos son producidos por el golpe del martillo de Thor sobre un yunque monumental. Ya no nos asusta la ira de Poseidón en el fondo de los mares más agitados y peligrosos. Y ya no hacemos sacrificios antes de una batalla para proteger nuestras almas y nuestras vidas de las hojas afiladas de nuestros enemigos. No, el mundo ya no es tan mágico como lo fue en la antigüedad. Y la neblina mística de lo paranormal se ha visto reducida de manera progresiva por la luz incandescente de la ciencia. Sin embargo, siglos atrás, la oscuridad gobernaba los cielos y las mentes de los hombres, por lo que era común practicar todo tipo de rituales para defenderse de lo invisible, creer en agüeros para liberarse de las maldiciones y portar amuletos pensados para combatir a las bestias demoníacas. En esas épocas supersticiosas, los vampiros, los muertos vivientes, los fantasmas y, por supuesto, los hombres lobo acechaban los caminos y los bosques de las jóvenes aldeas que hoy en día son ya grandes ciudades. Alimañas que, aunque en un momento dejaron de ser reales para nosotros, hoy todavía sobreviven en la memoria colectiva de la sociedad y acechan nuestros sueños en las noches más solitarias y tenebrosas. En los campos rurales de la España del siglo XXI, la memoria de Manuel Blanco Roma Santa persiste como una de esas alimañas que supo sobrevivir a los tiempos. Y aunque la fuerza destructiva de sus garras no es tangible, no por eso es menos real, pues existe en la memoria colectiva de la península ibérica. Y esta fue la historia de Manuel Blanco Roma Santa aquí en Serialmente. Si les gustó este episodio, por favor recomiéndenlo, compártanlo y repítanlo. Ayúdenos a crecer y a consolidarnos. Dejen su comentario y su calificación. O también nos pueden acompañar en nuestro evento en vivo que realizaremos el próximo 10 de junio, mostrando material inédito del Palacio de Justicia junto a David Marín, autor de Arcanos y Reyes, aquel famoso podcast sobre el Palacio de Justicia. Es tan premium nuestro evento que a la entrada les pediremos que dejen sus celulares porque no van a poder tomar fotos ni grabar nada de lo que les vamos a mostrar, pues nunca antes ha sido visto en público. Nos queda ya apenas un tercio de la boletería disponible, así que no duden en escribirnos en redes o en alguno de los links que les dejo en la descripción del episodio.
No siendo más, nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores. Psycho killer, qu'est-ce que c'est?